Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Etcétera, etcétera. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí alrededor de ti para escuchar de ti más palabras que nos revele más de tu voluntad perfecta, de tus propósitos. Jesús de Nazaret, en esta noche te pido, como siempre, sé visitando y sé tú ministrando por tu Espíritu Santo cada corazón, cada mente. Y que todo lo que nosotros recibamos del cielo, Señor, sea atesorado en nuestros corazones. Porque si esa palabra no se retiene, Satanás sabe cómo quitarla del corazón. Tiene miles de años haciendo eso. Él sabe cómo robar la paz, sabe robar la fe, sabe robar la esperanza, sabe robar el consuelo que da la palabra, sabe robar la sabiduría, sabe robar el conocimiento. Satanás sabe saquear. Entonces te rogamos, Señor, que tú veas en nuestro corazón un corazón humilde, manso, sereno, reverente, como un recipiente, Señor, para que tú deposites de lo sagrado, de lo divino en nuestro corazón. Se ha retenido como una perla preciosa y ser celoso de ello, porque quien no es celoso de un gran tesoro. Si lo recibimos, si lo entendemos así, entonces procuraremos con diligencia cuidar lo que tú nos das. Señor, en esta noche te pido muy especialmente por la iglesia. Cúbrenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, que no estemos fuera de la sombra del Altísimo. Guarda tu iglesia. Una vez más te pido, Señor, úseme para enseñarle a la iglesia un poquito más de que sea una responsabilidad muy grande, a la cual hacemos bien en tener temor, Señor. Al enseñar, te ruego, Señor, que me acompañes en esta noche y que seas tú ministrando el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey. Amén. Y como ya estamos casi que acostumbrados, digo yo, vamos a estar leyendo paralelamente la versión Reina Valera y la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho. Vamos a ubicarnos en la carta a los Romanos y estábamos iniciando el capítulo 2, ¿no? Versículo 5, pero lo agarramos casi terminando, ¿no? O sea, terminando la vez pasada, empezamos el versículo 5. Okay. Entonces, aquí está Pablo, el apóstol Pablo confrontando también a los judíos, porque en la primera parte Pablo presenta el evangelio y a los primeros que confronta son a los gentiles. Confronta a los gentiles de la iglesia de Roma y también en este capítulo 2 empieza una exhortación fuerte en contra de los que hacían llamarse de la circuncisión, que insistían en que todo creyente debería cumplir, además de haber creído en Jesús, con los ritos ceremoniales de la ley de Moisés. Entonces, Pablo hace un llamado de atención para dejar claro, porque Pablo tenía autoridad para decir eso. En Filipenses capítulo 3, Pablo expone todas aquellas cosas por las cuales él podía gloriarse en la carne, que era israelita, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Bueno, entonces Pablo que con este testimonio, según la carne, según lo terrenal, según lo secular, él ya no tenía nada que alardear de eso. Una vez que conoció a Cristo, decía que eso era menos que vaso, menos que vaso. Entonces, aquí Pablo, en estos primeros versículos del capítulo 2, se está dirigiendo a su propio pueblo y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú
¿escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué esa pregunta? Porque los judíos, ¿se acuerdan aquellos escribas y fariseos que fueron a bautizarse en el Jordán con el profeta Juan el Bautista, diciendo en su corazón, hijos de Abraham somos, pensando que su salvación estaba allí por el hecho de ser judíos, por el hecho de ser hebreos, por el hecho de venir de Abraham, etcétera, etcétera. Estos que están aquí pensaban lo mismo. Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo mismo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Okay. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, hay mucho aquí que decir, mucho. Pero mire, Jesucristo está confrontando una cosa que parece ser muy común en la gente cuando va aprendiendo mucha Biblia. Tiene que tener cuidado, hermano, porque la gente a veces sabe mucha Biblia o tiene mucho conocimiento, pero es escaso, por no decir falto de sabiduría. Cuando el conocimiento no es acompañado con la sabiduría de Dios, por supuesto, hermano, era como simplemente una persona letrada, como eran los fariseos. Ellos eran muy letrados, hermano, gente muy culta, gente muy sabia, pero tenían el corazón endurecido. Y la dureza del corazón, hermano, permite que el hombre haga tantas cosas. Una de las cosas que hacían era, por ejemplo, divorciarse. ¿Y lo hacían por qué? Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Y aquí vemos que esta gente está confrontando a unos hermanos en Cristo, pero habían en ellos un testimonio de gente que realmente le gustaba juzgar, pero ellos en sí mismos andaban practicando lo que juzgaban en el otro. Escuchen bien, lo que juzgaban en el otro, ellos lo andaban practicando. Entonces, seguramente les predicaban del arrepentimiento, del perdón, de la justicia, que ellos mismos estaban despreciando. ¿Por qué se los encaraba a Pablo? Porque esa era la forma en que se estaban comportando. Y la franca verdad acerca de eso era la dureza del corazón. ¿Acaso alguna vez nosotros estudiando esta carta hemos visto a alguien predicando justamente lo que esa persona no está practicando? Sí, hermano, nosotros hemos visto eso. Pero cuando Pablo estaba enseñando a Timoteo, mira, le decía, mira, Timoteo, tú sé ejemplo para los jóvenes en conducta, en paciencia, en diligencia, en sufrimiento, en todo hay que ser un modelo cuando tú eres un predicador. Escúchame bien, hermano. Hacía yo esta pregunta a un hermano en esta tarde y le preguntaba, ¿cuál es la tarea más grande, más excelsa, más sublime, más incomparable que el Dios dueño del universo le dejó a los seres humanos que han sido comprados por la sangre de Cristo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra más importante, más bella, más excelsa, la que no tiene comparación? Obviamente la respuesta a esa pregunta es salvar las almas. Nadie podrá ir a salvar las almas si las almas no te duelen. Nadie podrá, mira, tú puedes tener una respuesta de Dios hoy y pregunta, ¿cuánto es el deseo de tu corazón de cumplir con esta gran comisión? De salvar almas, porque probablemente lo más seguro es
que cuando alguien no desea tener discípulos es porque no ama las almas y no le duelen las. Y eso hay que revisar. Entonces, a esas almas se le predica es con el testimonio y con la palabra de Dios. Acuérdense que el diablo también predica, pero el diablo no puede tener el testimonio de un cristiano. De hecho, los fariseos eran grandes predicadores y Jesús no negó el potencial de su predicación porque Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pablo está confrontando gente de este estilo. Juzgaban, pero lo que ellos juzgaban lo practicaban. Y era obvia la pregunta que Pablo hacía. Oye, ¿no será que tú menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a la? Serán gente que sabe, ¿quién podía competir con un fariseo en Biblia en aquel tiempo? Nadie, hermano. Los que hemos estudiado acerca de este tema, para que una persona llegara a ser un doctor en la ley, hermano, eran gente tremendamente escudriñadores, esos conocían cada tilde, cada jota. Esos podían leer las escrituras como ellos quisieran, al revés, al derecho, como quisieran. Eran gente muy experta. Sin embargo, esa Biblia les alcanzaba para tener un corazón bien duro y no arrepentirse. Imagínense ustedes. Como tanta Biblia como para... Si esa Biblia no es aplicable y esa Biblia no es cotidianamente ejecutable, haciéndose carne en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar o incluso de no actuar, porque uno no, hay veces que no actúa para la gloria de Dios. Y hay veces que actúas, debes actuar para la gloria de Dios. Dices cosas para la gloria de Dios y callas cosas para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Pablo los desnuda y les dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo está él juzgándolos a ellos a priori? ¿Es un juicio del apóstol? No, para nada. Pablo está confrontando un testimonio evidente. Pablo sabía mucho de esto, porque Pablo, siendo un rabí judío, él podía discernir en el espíritu, porque Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que fue convertido, regenerado por el Espíritu de Dios, comprendía que las obras manifiestas de la salvación estaban en el testimonio y en la forma de vivir de las personas. Pablo discierne espiritualmente, esta gente no está viviendo como un cristiano. Esta gente, su testimonio no se corresponde ni siquiera con lo que predican, porque además lo que predican le están añadiendo cosas que no son. Pero además de eso, Pablo los confronta diciéndole, ustedes no tienen el corazón arrepentido. Y como no tienen el corazón arrepentido porque es obvio por la forma en que juzgan, por la forma en que se atreven ustedes a vivir de una manera que no corresponde con lo que se supone que saben, entonces ustedes, fariseos, ustedes acumulan ira para el día de la ira. Estos son los versículos que no les gustan a los romanos apostólicos, porque ellos dicen que Dios es amor, y en eso tienen razón. Dios es amor y nos ha demostrado su amor por medio de este mensaje, porque este mensaje benigno, este mensaje lleno de paciencia y de longanimidad de parte de Dios, nos guía al arrepentimiento. Amén. Entonces, esa parte no le gustan a los romanos apostólicos, entonces ellos hablan de puro amor, dando a entender de que Dios te va a alcahuetear cuanto pecado tengas sin que te arrepientas. Es una falacia que ha llevado más gente al infierno que las dos guerras mundiales juntas, se los aseguro. Entonces, y Pablo confronta a estos hombres dándoles a entender con seguridad, por revelación de Dios, que de nada sirve ser judío. A Pablo no le servía, pero lo que se llama nada ser judío
circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Eso no le servía de... Y se los está dejando bien clarito ahí. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, el justo juez porque habla de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, es justo que Dios juzgue al mundo porque Dios no solamente es juez, es un juez justo y Dios juzgará con la santidad de su corazón y con la perfección de su justicia. Es el único que puede juzgar el mundo. Y él dará una paga. Ustedes saben que el que trabaja, le pagan, ¿verdad que sí? Y todos los que trabajaron como esclavos para el pecado, Dios ya le tiene su factura, le tiene su cuenta. Ven, pasa para darte tu paga y para pagarte conforme al peso de mi ley, porque aquí dice, pagará cada uno conforme a sus obras. Habrá gente que, si estamos hablando de gente que está acumulando ira para el día de la ira, algunos tendrán un mayor peso de la ley de Dios que otros. O sea, hay algunos en la eternidad de los que se han condenado van a sufrir más que otros, dependiendo del grado de maldad que practicó en la tierra. Pero finalmente todos van a estar sufriendo. Pero hay unos, hermanos, que solamente Dios sabe la desproporción cataclística con la que van a sufrir. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Me detengo aquí. No, y en el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, a los judíos primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Obviamente alguien estará preguntándose por allí rapidito. Dice, pero hay gente buena. Dios dice que no hay gente buena. Hasta que no llega Cristo no hay gente buena. Pero hay gente buena, agradable a Dios, aquellos que hacen las obras de Dios de acuerdo a su voluntad. Esos son personas, según la Biblia, sí. Según la Biblia, sí. Pero en tanto no son parte del cuerpo de Cristo, no están llamados a ser parte de la sustancia divina de Dios, ni tienen el Espíritu Santo. Esa es gente mala por más de obra, porque así está escrito. Para que Dios tome en cuenta tus buenas obras deben ser las obras de Cristo en ti, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Como decía María ahora, que se está viendo un interés y un amor por la obra del Señor. Bueno, Dios está poniendo el querer como el hacer en los corazones. Y esa es una buena obra de Dios en ti, no es tuya. Es una buena obra de Dios en ti y por eso es que esa obra es buena y por eso es que esa obra es tomada en cuenta, querido hermano. Deseo que Dios siga moviendo nuestros corazones a buenas obras de Dios en nuestros corazones dentro de la iglesia. Entonces, si Dios te mueve, muévete. Si Dios te mueve, muévete. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, a los judíos primeramente y también al griego. Entonces, pero dice, pero vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y eso es lo que busca la iglesia, hermano. Que la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios alaba. ¿Y cómo es que Dios lo alaba? Quiere decir que Dios lo adora. No. Dios no adora a hombre. Que Dios exalta, quiere decir eso, que Dios lo exalta, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, es decir, Dios lo alaba en público, Dios lo honra en público, es lo que quiere decir eso. Entonces, esa gloria, ustedes saben lo que es, porque usted se siente bien cuando alguien está en un trabajo y tiene un jefe, y el jefe le dice, mira, Pedro, buen trabajo, excelente. Y además de eso, llama al personal y lo pone de ejemplo
Eso es una honra, hermano, dentro de una empresa, dentro de una fábrica, dentro de una corporación, etcétera. Eso es una honra que el jefe venga y lo diga, venga acá, venga, párese aquí al lado mío. Mire, ¿ustedes saben quién es este señor que está aquí? Bueno, este señor es Eso es ser exaltado, eso es ser honrado, eso es ser alabado. Entonces, y Dios delante de sus ángeles nos va a dar esa honra, nos va a dar gloria y además de eso, inmortalidad, inmortalidad. En esos tesoros es que debe andar caminando la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Aquellos que quieren bienes materiales para seguir viviendo aquí en la tierra, porque no se quieren desprender de este mundo, bueno, allá ellos. Cada quien sabe lo que busca y lo que persigue. Pero nosotros buscamos esto que está aquí. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, vida eterna. Ira, enojo a los que son contenciosos. Hermano, líbrate Dios a ti. Alguien va a decir amén. Que tú seas una persona contenciosa dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es no discernir en el cuerpo santo al que pertenece. Líbrete Dios de ser alguien que genera discordias, necedades, divisiones y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los contenciosos, hermanos, los que viven en pelea. Y finalmente dice, y no obedecen a la verdad, sino que terminan haciendo ¿qué? Obedeciendo a la injusticia. No es justo, o mejor dicho, es injusto que alguien, habiendo sido justificado, se comporte injustamente. ¿Alguien entendió y dijo amén? Claro, es injusto. No es justo hacer algo así. Gloria al Señor. Entonces, y para ellos, esas gentes están acumulando, dice, están atesorando ira de Dios para el día de la ira. Muchos se van a sorprender, hermanos. Lo estamos leyendo directamente de la carta, lo estamos leyendo directamente de la Biblia, no se le está agregando, no se le está quitando, no se está manipulando la escritura. Eso es exactamente lo que está escrito. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace. Y vean, para que ustedes vean que si es una confrontación a los judíos, le dice, primero a ustedes, señores judíos, y después por extensión a los gentiles. Pero también les dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a ustedes judíos, pero también a los gentiles, a los griegos. Si vamos entendiendo, amados hermanos, tremenda reprensión, tremenda exhortación, llena de amor del apóstol Pablo, porque la gente a veces no entiende que la corrección de Dios por boca de sus siervos es un gesto de amor, es guiando a una persona al arrepentimiento para que no se salga del redil, porque una vez que Satanás convenza a cualquiera, hermano, es presa y víctima de los lobos rapaces. El hermano Aponte envió uno de esos posts buenísimos que envían allí a la congregación familiar Ágape, el grupo WhatsApp, y decía algo de Miguel Núñez. Decía que Dios permite los falsos profetas para arrastrar con ellos a los falsos cristianos. Hermano, y eso es una gran verdad. Incluso yo les comentaba que eso fue una pregunta que yo le hice al Señor hace tiempo. Le preguntaba, Señor, pero si tú sabes que los falsos profetas, los falsos apóstoles, falsos pastores y evangelistas, ¿por qué si le hacen tanto daño a la iglesia, por qué tú permites eso? Y el Espíritu respondía a mi espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios permite falsas iglesias con falsos pastores y falsos ministros, profetas, porque con eso Él limpia el remedio. O sea, aún ellos hacen un trabajo para Dios. Ahí se queda todo aquel que anda persiguiendo lo que no es y anda buscando escuchar lo que quiere escuchar, aquello que le endulce el alma y que, bueno, le haga sentir bien, que le haga sentir que es un campeón
que es una persona de éxito, que lo merece todo, que bueno, y de declarar y decretar para allá. Pero nosotros no andamos en eso. Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 11, véalo usted mismo, porque no hay acepción de personas para Dios. Este versículo lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. La Traducción Viviente dice, Romanos 2:11. Estoy convaleciente de la tos todavía. Dice claramente allí, pues Dios no muestra favoritismo. Tiene Dios, tiene a Dios, ¿puede Dios tener a alguien como su favorito entre los gentiles y los judíos? No. Dice clarito que no. No hay. Ahí está, ¿ves? Pues Dios no muestra favoritismo. No tiene favorito, hermano. Entonces, en la pelea que había en aquel tiempo, en el primer siglo, años 57, 58 de la era cristiana, en la iglesia que estaba allá en Roma, desde Corintio, escribe Pablo esta carta para arreglar estos asuntos, porque uno se creía y ambos estaban reprobados. Pablo se los hace saber. Voy a quedarme en Nueva Traducción Viviente, hermano, y voy a continuar en el versículo 2. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Los gentiles nunca tuvieron la revelación que ustedes sí tuvieron, judíos. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, ellos nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Versículo 3. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Se los está dejando bien clarito a los judíos. Y les está hablando un maestro reconocido en todo Israel, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces les dice claramente, escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Escuchen bien, cuando usted va y seguramente usted empieza a predicar por ahí a la calle, a la gente o a los amigos, a los vecinos, a los familiares, siempre sale esta pregunta, ¿y qué va a pasar con los indígenas Yanomamis de allá del Amazonas, que nunca han escuchado de Dios? Bueno, mira, para empezar, lo primero que tienes que agradecer es que a ti sí te está llegando el mensaje del Evangelio. Y eso te debería preocupar. La segunda cosa es que aunque a los Yanomami de allá de lo más profundo de la selva amazónica nunca hayan escuchado el Evangelio, todo ser humano tiene dentro del corazón que sabe que matar es malo, que robar es malo, que mentirle a otro es malo y que tomar la mujer ajena, eso lo sabe el hombre. Hay una ley, la ley de Dios, los mandamientos de Dios están en el corazón de Dios, están en el corazón del hombre. Pero cuando los hombres cumplen esas leyes, aun cuando no la escucharon, están guardando la ley de Dios. Es decir, Pablo enseña que hay una ley de la conciencia. Ahora vean, queda clarísimo que la gente por escuchar la ley no se hace justo. De hecho, ahí tenemos el caso de los fariseos. Muchas veces Jesús decía, bueno, mira, haz lo que ellos dicen. Porque lo que ellos dicen no es autoría de ellos, no le pertenece a ellos. Es autoría del Señor. Entonces, si ellos les dicen el consejo de Dios, bueno, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos hacen como ellos quieren. O sea, ellos viven su propio evangelio, ellos viven su propia teología. Y eso, miren, más fariseo que eso no se puede estar. Totalmente fariseo aquel que se comporta de esa manera. Alguien dirá amén. Alguno de los que está aquí entendió. Y dice,
Pues el simple acto, el 14 dice, aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y es por eso, amados hermanos, que usted ve muchas veces un gentil, hablando ya de nuestro tiempo, porque nosotros, la iglesia, pasamos a ser el pueblo de Dios, incluyendo los judíos que se conviertan a Cristo. Esos son el pueblo de Dios, esos son el Israel que Dios va a tomar en cuenta. Surge la pregunta, ¿desechó Dios a Israel? No, pero Dios tratará con ellos después que ya la iglesia no esté en la tierra. Eso se entiende, el que ha leído conoce de esto que yo estoy hablando. Entonces, pero es por eso que muchas veces la iglesia que sí es el equivalente, por decirlo de alguna manera, comparablemente al tiempo en que estaban los judíos, ellos tenían la ley escrita y los gentiles no. Ahora, nosotros tenemos la ley escrita y tenemos más que los judíos de aquel tiempo, pero tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos más revelación de Dios que aquellos profetas y somos menos inexcusables que ellos, porque además tenemos el Espíritu Santo. No sé si entendió, por lo menos glorifica al Señor. Y mire, pero hay gentiles que solamente con la ley de Dios en sus corazones dan mejor testimonio a veces que uno que dice llamarse hijo. ¿Usted no ha visto eso? Gente que no son cristianas y tienen mejor testimonio que un cristiano. Sí, señor. El 15 dice, refiriéndose a los gentiles, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos. Entonces, ¿dónde actúa esa ley? En la conciencia, en los pensamientos. Dice, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así que un hombre puede conducirse rectamente o incorrectamente delante de Dios por la ley de Dios escrita en su conciencia. Y dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día, amados hermanos. Escuchen que el Espíritu Santo, hablando por los labios del apóstol Pablo, pasa por el túnel del tiempo de 22 siglos y nos llega a nosotros y dice, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué cosa va a juzgar? La vida secreta de cada hermano. ¿Tienes tú una vida secreta? Toda tu vida está transparente como el agua cristalina delante del Señor. Aquella advertencia en el libro de los Romanos llega con la misma vigencia, con la misma potencia de estremecimiento para con todos. Gloria al Señor Jesucristo. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. ¿Por qué? Porque sabes mucha Biblia, porque eres pueblo de Dios. Le está diciendo Pablo allá a los judíos. ¿Y qué haces? Te jactas. Usted sabe que la lengua, dice Santiago, se jacta de grandes cosas. ¿Sí dice Santiago, verdad? Santiago dice. Y hay gente en el pueblo de Dios que habla como un judío jactancioso. Ahí lo coloca la hermana. Tú que te llamas judío, confías no en Dios, en la ley de Dios, y te jactas de tu. ¿Se acuerdan de aquel fariseo y aquel gentil que llegaron orando y el fariseo decía, yo, Señor, diezmo y ayuno, y yo sí oro, y yo sí ofrendo, y yo sí hago esto, no como aquel bicho que está allá supuestamente y confiando en él mismo, que él era muy bueno. Hay gente así, hermano, dentro de la iglesia, igualito que un judío. Te jactas de tu relación especial. Tú sabes lo que a él le agrada, sabe bien que es lo correcto, porque te ha enseñado. Estás convencido
de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Sabes demasiada Biblia. Puedes discipular 40, 50 personas. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Miren, Pablo hablando con esta gente. ¿Cómo se sentirían esos judíos en ese momento? Cuando leyeron esa carta. Pues estás seguro de que la ley de Dios te ha dado pleno conocimiento y toda la verdad. Pero mire el 21. Ahora bien, tú enseñas a otros. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo y predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. En el griego original dice, pero tú robas de los templos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonrarás a Dios al quebrantarla. ¿Qué le parece? Hermano, usted en algún momento ha visto gente del pueblo de Dios que encaja en esto que está describiendo el apóstol Pablo. Obviamente eso no lo va a escribir ahí, pero yo sé que seguramente usted conoce. Pero aquí lo más terrible, hermano, es que tú ni yo vayamos a estar en esa lista, que nosotros no vayamos a estar en esa lista. Entonces esta gente decía, no roben, y ellos eran ladrones. No adulteren, eran adúlteros. Condenaban la idolatría, eran idólatras. No, que usted es un mentiroso, ellos peores de mentirosos. No, que son orgullosos, eran peores de orgullosos. No, que son rencorosos, peores de rencorosos. Está como la canción aquella que dice, usted come chimó, usted también. Hermano, eso es de lo que se trata. Una persona que se levanta en medio del pueblo, que sabe demasiado, juzga a todo el mundo. Y Pablo le diría a esa persona, epa, ¿y por qué no aprovechas y te predicas a ti mismo? ¿Por qué no te predicas a ti mismo? ¿Acaso no te das cuenta que todo eso que tú quieres, entre comillas, corregir, el testimonio no te alcanza ni para ir a comprar pan? ¿Cuánto dicen amén? Esta es palabra de Dios y es palabra profética de Dios. Esta sí es palabra profética porque así está escrito y nadie puede violentar lo que aquí está escrito, amados hermanos. Esta sí es palabra del Señor, que no será quebrantada. Aleluya. Entonces, ¿te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonra a Dios al quebrantarla? Entonces el 24 dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¡Wow! ¡Qué sentencia! Ahora nosotros, que en otro tiempo éramos gentiles, ahora somos parte de los pactos, de las promesas y de la familia de Dios. Somos pueblo de Dios. Alguien dirá a mí, usted es pueblo de Dios. Ay, hermano, cuídate. Y por la Santa Biblia te lo digo y te lo hago. No seas tú piedra de tropiezo para los que te miran. No seamos piedra de tropiezo para los que ven nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque ahora que ya nosotros no somos gentiles, porque somos pueblo de Dios, los gentiles que viven cerca de nuestras casas, de nuestros alrededores, si no ven el testimonio ciertamente de Cristo en ti, ellos blasfemarán el nombre del Señor por culpa tuya, diciendo, yo para ser cristiano como fulana y como fulano, como fulanito, menganito, sutanito, para yo ser un cristiano de eso, 1000 veces me quedo como estoy. ¿Qué cuente Cristo, Biblia y el Evangelio y el Espíritu Santo? Y empieza esa gente a blasfemar. Pero la raíz de esa blasfemia fue de la porquería de Biblia que le predicaron algunos con su testimonio, sí, Señor. Eso es lo que está enseñando Pablo. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Cómo les quedaría al ojo a los creyentes del primer siglo cuando leyeron esa carta? Y este es el evangelio que no se predica en las iglesias. ¿Saben por qué?
porque hay muchos vividores montados en los púlpitos, en los altares, que lo que quieren es platica, hermano. Y entonces le da miedo predicar la verdad, porque si hay uno que ofrenda más o menos, que más o menos, pues, ofrenda en la iglesia, no, a ese no hay que predicarle tan fuerte, porque ¿qué importa que se vaya? El que se tenga que ir. A la gente hay que predicarle la verdad por amor y por misericordia, porque ahí está la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Alguien dirá amén. Es una maravilla. Y por eso este mensaje es una espada más cortante que toda espada de doble filo, la que mucho predicador no quiere enseñar, porque no quiere que lo murmuren, no quieren que lo critiquen. El predicador es áspero, el predicador no tiene misericordia, ¿no? ¿Dónde está el amor? ¿Qué es eso que estén predicando así? Hermano, esa palabra tiene 2000 años ahí en las escrituras y eso no será removido. Eso será así y eso debe predicarse así. No se le debe agregar porque no le hace falta, no se le debe quitar porque tampoco le hace falta, ni se debe manipular, ni suavizar, ni diluir, ni echarle hielo, es así como está ahí y así se tiene que entender. Así el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, aleluya. Este es el mensaje de esta noche de parte de Dios para nosotros. A Dios sea la gloria y estamos esperando para seguirnos viendo el sábado y darle continuidad a esta carta que está que arde, hermano. Parece que la escribieron anoche. Parece que la terminaron de escribir esta mañana fresquita para todos nosotros. En el nombre de Jesús, les bendigo, les amo en el amor de Cristo. Amados hermanos, el Señor les siga bendiciendo.